Y sabe, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él cada día. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no tiene una relación personal con Dios. Amén. Es una cosa es decir, yo creo en Dios, pero yo no conozco a ese Dios. Una vez se encontró un pastor con un hombre ateo, pero que se había leído toda la Biblia y que conocía la Biblia, pero conocía la Biblia para contradecir o irse en contra de los hermanos, de los pastores. Entonces él empezó a dar su exposición sobre la Biblia y era un erudito en la palabra, hermano. La palabra, se sabía mucho del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, más del Antiguo Testamento. Entonces el pastor, después que terminó de hablar el ateo, le dijo: bueno, le felicito que conoce mucho de la Biblia, pero ¿sabe lo que le falta a usted? Usted conoce mucho de la Biblia, pero le hace falta conocer al Dios de la Biblia. Amén. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Y para conocer al Dios de la Biblia, tú y yo tenemos que tener un encuentro con Él, así como lo tuvo Saulo camino a Damasco. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo no ha podido ser igual, no ha podido ser el mismo. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, si era adúltero, ahora es fiel a su cónyuge. Si era mentiroso, ahora solo declara verdad en su boca. Si era ladrón, ahora es honesto, tanto así que si debe algo al gobierno, le paga sus impuestos y trata de ser fiel aún en eso, a su nombre. Y usted decir, ¿y quién es fiel pagando los impuestos? El que quiere agradar a Dios es fiel aún en eso. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Amén. Aleluya. A su nombre. Hoy vamos a tratar un tema, y digo que hay que comprar otro micrófono. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que tiene por título Errores en el evangelismo. Amén. Dios ha puesto una carga en mi corazón en todos estos días sobre incentivarle a usted de parte de Dios a ver la importancia que hay de predicar la palabra y de que otros conozcan de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos que nadie, ¿cómo va a conocer la gente de Dios si nadie les predica? ¿Cómo van a predicar si nadie fuere enviado? Pero ojo, le doy una noticia. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo nos dio una orden y nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, iglesia. Y el Señor nos ordena, y cuando dice id es una orden, y nos dice anda, predica la palabra. Y le digo una cosa: ¿qué es mayor, la orden que da un hombre o la orden que da Dios? Pedro dijo: es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén, iglesia. Cada creyente debe ser un evangelista. El predicar el evangelio debe ser un estilo de vida. Lamentablemente muchos creyentes no estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Hermano, para predicar la palabra del Señor tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento, porque muchas veces, en vez de ganarme esa alma para Cristo, en vez de hacer que esa persona tome la decisión, aunque yo no convenzo a nadie, el que convence se llama Espíritu de Dios, pero en vez de poder darle un mensaje para que esa persona se sienta atraída a buscar de Dios, muchas veces predicamos de una forma, hermano, que lo que hacemos es correr a la gente. Amén, mi hermano. Y ahora le voy a enseñar por qué muchas veces corremos a la gente. Amén. Y una de las cosas que hace que la gente se corra cuando les predicamos es que muchas veces predicamos algo y no lo estamos viviendo. Amén. Si usted quiere hablar que a un padre que sea responsable, pues antes de decirle que sea responsable, tiene que asegurarse de que usted lo sea. Amén, iglesia.
Pero si usted sabe que no es tan responsable como se quisiera, entonces no le diga nada a ese hombre. Y tratemos de arreglar nuestra vida y de ser padres responsables, de ser gente responsable, de hacer lo que a Dios le agrada, de ser un esposo fiel, de cumplir con muchas otras cosas. Entonces tendré autoridad para decirle a esa persona qué es lo que tiene que hacer. Amén, iglesia. Porque usted y yo lo estamos viviendo. Recuerdo que cuando recién me casé, me fui a vivir a la casa de mis padres y yo ya predicaba. Y yo evitaba predicar este tema que dice... Hay un versículo que dice en Génesis y lo repite en Efesios, cuando dice: el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces yo no podía predicar eso porque no lo estaba viviendo. Yo estaba viviendo en la casa de mis padres con mi esposa y mi primera niña, y estuve ahí como 1 año y medio, casi 2 años. Y yo predicaba, trataba de no topar el tema de matrimonio, porque en el tema del matrimonio me tocaba hablar de eso. Pero resulta, hermano, yo nomás estaba esperando el rato que salga de mi casa a otro lugar. Amén. Yo sabía que no estaba en lo correcto. Y le dije: Señor, necesito un lugar. Cuando tocaron a mi puerta y me dijeron: hermano Dani, hay una casa acá para que usted viva. Se la quieren prestar para que usted cuide. Y esa fue la respuesta a mi necesidad y a mi oración. Amén. Y cuando salí y fui a vivir a otra casa, entonces dije: ahora sí, prepárense los matrimonios, porque ahora sí les vamos a dar duro. Amén. Ahora sí les vamos a hablar de matrimonio, porque ahora estoy viviendo esa parte del matrimonio. Amén, iglesia. Y es que en la vida como cristiano, hermano, hay procesos los cuales usted y yo tenemos que llevar. Cuando aceptamos a Cristo no significa que somos perfectos. La gente piensa afuera que el que viene a una iglesia como esta es una persona intachable, que no tiene defectos. No, hermano, un día le dije que en mi pecho hay un letrero que dice: en construcción. Dios empezó una obra cuando yo le acepté y la sigue perfeccionando, y un día llegará a ser perfecta cuando Cristo nos lleve, iglesia, cuando Cristo venga por usted y por mí, cuando Cristo venga por todos aquellos que han confiado en Él. Amén. En estos días he estado predicando personalmente a algunas personas y me encontré con alguien que hace mucho tiempo buscaba de Dios y hoy ya no busca de Dios. Y me hizo una pregunta y yo le dije: ¿cómo está tu amistad con Dios? Y me hizo una pregunta y me dijo: a ver, le dice: pastor, desde que usted aceptó a Cristo, usted nunca le ha fallado a Dios. Porque él pensó que yo le estaba condenando. Y yo le digo: mira, escúchame bien, le digo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Sabe qué es practicar el pecado? Que usted amanece mintiendo, pasa 1 hora y vuelta miente, el mediodía otra vez otra mentira, y llega a las 3 de la tarde y otra vez. Y el pecado para usted es algo normal, es algo habitual. Pero el que ha aceptado a Cristo vive, a lo que aceptó a Cristo, renunció a la mentira. Y aunque es tentado a mentir, resiste, porque hay un diablo llamado, amén, Satanás, el acusador, el cual quiere que usted y yo volvamos atrás. Y cuando hemos descuidado nuestra comunión con Dios y hemos bajado la guardia, entonces hemos cedido a la tentación y hemos fallado. Pero la Biblia dice: esta cosa os escribo a vosotros, hermanos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, iglesia. Amén. Una cosa es que resbalé, caí, pero me volví a levantar y seguí adelante. Y otra cosa es que caí y sigo tirado en el suelo. Amén. A su nombre. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos de Jesucristo. Amén. Ya me va a ir entendiendo poco a poco al transcurrir el mensaje. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, sobre errores que cometemos al predicar el Evangelio. Y el primer error lo vamos a ver en San Juan capítulo 4. Estamos en San Juan capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 10. Recuerde que es el encuentro entre Jesús y la samaritana. Y ahí hay un diálogo entre Jesús y la samaritana.
Pero en este diálogo Jesús responde algo en versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. ¿Sabe? En este versículo yo veo que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Jesús sabía de lo que estaba predicando a la samaritana. Jesús está hablando de un agua espiritual. ¿Sabe cuál es el primer error que muchas veces cometemos como creyentes? Es la falta de conocimiento, el ignorar las Escrituras. Muchas veces queremos predicar la palabra de Dios a la gente, pero desconocemos las Escrituras. Así como Jesús tenía conocimiento sobre lo que le estaba hablando a la samaritana, nosotros también tenemos que conocer, hermano, en especial el plan de salvación. Amén, iglesia. El plan de salvación. El plan de salvación tiene que ver con el pecado. Tiene que ver, hermano, con la separación que hay entre Dios y nosotros. Tiene que ver con la justificación, con la salvación que Cristo trajo a nuestra vida y que es necesario creer en Cristo para ser salvo. Hermano, y cuando yo le hablo con respecto a que hay que conocer bien lo que vamos a predicar para tener autoridad de lo que vamos a decir, hermano, usted como comerciante me tiene que entender. Porque el comerciante es alguien que tiene que conocer bien el producto para después ofrecerlo y venderlo. Si usted es una persona que vende zapatos, usted va, llega el cliente y le dice cuánto están estos zapatos y usted tiene que saber cuánto cuesta. Y le dice, y explíqueme por favor qué marcas son. Y usted le dice, bueno, tus zapatos son marca Reebok, son el mejor cuero. Estos zapatos son de buena calidad, fueron fabricados en Brasil. Y usted empieza a darle las características y usted le puede decir, se ha comprobado que estos zapatos como mínimo le pueden durar 5 años y poniéndose todos los días. Y aquel hombre dice, 5 años, está bueno, está bueno. Y usted le empieza a ofrecer, y no solamente eso, sino que este zapato es un zapato muy cómodo para caminar. Póngaselo, y se lo pone ese hombre y dice, oiga, si parece que voy caminando entre algodones. Qué suaves que están estos zapatos. Pero usted le dice, no solamente esa es la comodidad, sino lo cómodo de su precio. ¿Y cuánto es lo que cuesta? Es una ganga, dice. A la vuelta de la esquina estos mismos zapatos los venden en $80, pero en esta tienda se la vendemos en 40. ¿Y qué hace el comprador? El cliente. Me los llevo, este y el de acá y el de más allá. ¿Amén o no amén? Usted tiene que conocer bien el producto para poder presentarlo y venderlo. Usted tiene que conocer, hermano, tenemos que conocer bien la palabra para poder presentar la palabra. La palabra es verdad, no se la vende, porque la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es un regalo de Dios. Y todo aquel que quiera creer en esa palabra que viene del cielo, recibirá la mayor bendición de su vida, recibirá la salvación y la vida que el Rey de Gloria ha prometido a los que le crean. Aleluya. A su nombre. Hay muchos que venden el evangelio, pero el evangelio no se lo vende, porque es un regalo de Dios. Amén, iglesia. Amén. Y usted va a decir, bueno, entonces ¿por qué piden ofrendas en los cultos? Hermano, aquí nadie se le mete la mano al bolsillo. Se le dice, vamos a ofrendar. Y el que desea ofrendar se pone de pie y ofrenda. Yo soy malo, hermano, para decirle, deme tanto, ponga tanto. No, mi hermano. Porque la Biblia dice que la ofrenda usted tiene que darla de corazón. Hermano, no con tristeza, sino con alegría. Porque a Dios le agrada a los dadores alegres. Amén, iglesia. Así que si usted está agradecido con Dios, dice, bueno, vamos a ofrendar, y usted verá lo que ofrenda, pero que salga de su corazón. Amén, iglesia. Y esa es la mejor ofrenda para Dios. Amén, iglesia. A su nombre. Toca al que está a tu lado y dile, el evangelio no se lo vende.
El evangelio es un regalo de Dios. Amén, iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano, con respecto a esto del evangelio, hermano? Errores que cometemos en el evangelio. Es que muchas veces llevamos ya mucho tiempo en la palabra de Dios, pero decimos, no puedo predicar, pastor, la palabra de Dios porque no conozco la Biblia. Una cosa es que yo sea nuevo y diga, bueno, no puedo predicar porque no conozco la Biblia. Pero otra cosa es que yo lleve mucho tiempo y no conozca la Biblia. ¿Sabe por qué muchas veces no conocemos la Biblia a pesar que llevamos tiempo conociendo a Dios? ¿Sabe por qué? Porque somos irresponsables. Porque somos vagos y perezosos para conocer a Dios. Pero si dejáramos a un lado esa irresponsabilidad y conociéramos que es nuestra responsabilidad conocer al Rey de Gloria, usted y yo nos empaparíamos de las cosas de Dios y diéramos a conocer, hermano, y diéramos respuesta a las preguntas que mucha gente hace con respecto a la Biblia. Amén, mi hermano. Pero yo le digo, hermano, si no hemos estado cumpliendo con esta labor de predicar el evangelio, y no hemos predicado el evangelio porque decimos no tener conocimiento, es el tiempo de levantarse, iglesia. Amén. Es el tiempo de acercarnos más a Dios y tener un encuentro con la palabra de Dios, y a través de ese encuentro conocer al Cristo de toda gloria, y ese Cristo de toda gloria se entrone en mi corazón y lo pueda dar a conocer allá afuera, porque allá afuera hay mucha necesidad. La Biblia dice que Dios pondrá hambre, no hambre de pan, sino hambre de conocer, de escuchar su palabra. Afuera hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios, que está necesitada, que quiere escuchar una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, y Dios ha puesto aquí en la tierra a su iglesia para dar a conocer el evangelio de salvación. Amén. A su nombre. Hermano, Dios hace un par de años, Dios ha puesto una carga en mi corazón de predicar la palabra de Dios en cada ciudadela. Hermano, cuando se acerca esto de las elecciones para alcalde y concejal, hermano, ellos visitan todas las ciudadelas, dando a conocer obras, dando a conocer lo que piensan hacer, si los eligen como alcalde o como concejal. Hermano, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? De ir por cada ciudadela, pero no ofreciendo cosas, sino ofreciendo algo más importante que cualquier cosa terrenal, que es la salvación, que es a través de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Alábale a Cristo, hermano, porque Él vive. Aleluya. El Señor me ha mostrado, hermano, de evangelizar ciudadela por ciudadela, sector por sector. Y en eso que Dios puso en el corazón nació Operación Esperanza. Pero Dios ha seguido revelando algunas otras cosas. Y Dios me mostraba a 2 pastores. Y con esos 2 pastores he tenido sueños, he tenido visiones, he conversado con ellos sobre esto. Y les he compartido y les digo, pastores, tuve una visión en un ayuno. Mientras clamaba a Dios, mientras buscaba la presencia del Señor, yo le vi a usted y a usted que los 3 nos uníamos para empezar a predicar cada ciudadela, por las casas, hermano, por los barrios, predicar la palabra de Dios. Y he estado orando, hermano, y le compartí eso, y a ellos les agradó la idea. Y dijeron, pastor, nosotros vamos a apoyar en esto, porque nosotros también sentimos este deseo de salir a predicar por ciudadela. Oiga, hermano, y no solamente eso, hermano, sino que el Señor no solamente quiere que lleguemos a la necesidad espiritual, sino a la necesidad física. Y con Operación Esperanza queremos llegar a la necesidad física. Si hay gente que se encuentra enferma, poder darle una atención médica gratuita, regalarle medicina como se ha estado haciendo en los años anteriores, y poder llevar comida al hambriento, ropa al que no tiene, al desnudo, hermano, pero también llevar esa palabra que la gente necesita, porque hay mucha gente, hermano, que quizás tiene una ropa muy cómoda, tiene buenos zapatos, hermano, tiene una buena casa, tiene una buena cama para dormir, pero su corazón está destruido. Hay problemas en el hogar, problemas con los hijos, no sabe qué hacer, ha pensado
pensado quitarse la vida, ha pensado quizás que la solución es irse quizás a otro país, o ha pensado quizás que la solución es separarse de su esposa. Pero hoy te quiero decir que la solución no es nada de eso. La solución se encuentra en Cristo. Si nos acercamos a Cristo, entonces encontraremos la paz que tu alma necesita, el gozo que tu alma necesita, el amor, la esperanza y todo aquello que te ha hecho falta toda tu vida. A su nombre. Toca al que está a tu lado y dile: hay que predicar el evangelio. Y le digo algo, hermano. Y Dios me mostraba, hermano, que Dios nos proveía unos equipos de sonido mejores de los que se presentó acá en la actividad del día viernes. Amén, iglesia. Aleluya. Así que si hay aquí algún empresario y siente en su corazón y dice: pastor, yo siento apoyar a esta visión, y pastor, yo siento dar esto para la obra de Dios, hermano, bienvenido sea. Si usted pone en su corazón, si Dios pone en su corazón eso, pero yo le digo algo: Dios va a proveer. Dios me mostró los equipos, hermano, de sonido, que iban a ser equipos propios y que esos van a ser exclusivamente, solamente para la obra de Dios. Amén, iglesia. Y que eso se iba a utilizar exclusivamente para predicar la palabra. Y que si quizás algún momento, hermano, no para lucro personal, pero yo me ponía a orar y yo decía: bueno, se puede tal vez alquilar esos equipos a un bajo costo para el mismo mantenimiento de esos equipos. Pero el asunto, hermano, que yo le compartí esto a los pastores, y los pastores me decían: pastor, yo creo en eso. Y yo también me sumo a esa fe y creo, pastor, en eso que usted me acaba de contar, de que Dios va a proveer esos equipos y que Dios va a hacer cosas grandiosas. Y estamos orando, iglesia, hermano, para que eso se dé en el nombre de Jesucristo. Yo no es que esto es emoción, hermano. Yo por mí no lo hago. Yo humanamente digo: no, que voy a pasar el tiempo si ya se ha predicado la palabra. Pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, hermano, la Biblia dice que es mejor, hermano, la obediencia que los sacrificios. Amén, iglesia. Es mejor la obediencia. Y si nos movemos en obediencia, el Señor bendice. Amén. Aleluya. Entonces Jesús sabía de lo que estaba predicando. Le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. O sea, Jesús estaba diciendo: yo conozco lo que estoy diciendo. Tú no conoces, pero yo conozco lo que estoy diciendo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Amén. Vamos al segundo error que muchas veces cometemos. San Juan capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. ¿Sabe cuál es el error? Otro error que cometemos, hermano, para evangelizar, o a la final para no evangelizar, es la falta de compasión. Jesús estaba cansado junto al pozo, pero él tuvo que vencer su cansancio para ganarse un alma. ¿Y sabe por qué él venció su cansancio? Porque él tenía compasión por aquella mujer. Porque él podía decir: bueno, ahí viene una mujer y yo estoy cansado, siento predicarle, pero voy a descansar mejor. Y que aquella mujer saque el agua que tenga que sacar, yo aquí me voy a descansar y si es posible voy a dormir un rato hasta que vengan los discípulos, porque los discípulos se habían ido a Samaria a comprar alimento. No hizo eso Jesús. Pero muchas veces, hermano, no evangelizamos nosotros porque estamos muy preocupados en nuestros mismos asuntos, en nuestras situaciones, hermano. No estoy diciendo que sea irresponsable en su casa y no se preocupe de las cosas de su casa. No estoy diciendo que sea irresponsable en su trabajo y no se preocupe por las cosas de su trabajo. Pero sí hay que darse un tiempo, hermano, para hacer la obra de Dios.
Y la obra de Dios es que prediquemos su palabra. Hermano, ¿qué sentido tendría que yo conozca de Dios y me encierre en estas 4 paredes y eso es todo? No, mi hermano, es que esa buena noticia que yo recibí, yo tengo que impartirla a aquellas personas que lo que siempre han recibido son malas noticias. Pero esa buena noticia que yo le dé va a traer aliento para su alma. Hermano, ¿qué haría usted si usted de repente empieza a escuchar gritos en su casa? Usted está en su casa y empieza a escuchar gritos. Usted sale a la parte de afuera de su casa y usted ve la casa de la esquina que se está incendiando. Usted ve que el vecino y sus hijos, juntamente con su esposa, están dentro de casa y está el fuego que sale por todas partes. ¿Acaso usted no se iría y correría a aquella casa y haría lo posible por entrar y sacar a esa familia para que no muera quemada? Pero muchas veces, hermano, no hacemos eso. Nos quedamos parados desde acá y decimos: pobrecito el vecino, se va a morir quemado con su esposa y sus hijos. Qué pena el vecino, se va a morir quemado. Algo malo ha de haber hecho para que le pase eso. Yo escuchaba una prédica donde mencionaban un testimonio donde un bombero se fueron al lugar donde se estaba quemando una casa y el bombero se quedó sentado, abrió su iPhone creo que le llaman, su iPhone nuevo, y se puso a escuchar una música. Los demás bomberos fueron a apagar el incendio, pero él se quedó ahí bien sentadote, hermano, escuchando música, cuando su responsabilidad era ir y ayudar a la gente que se estaba quemando por el fuego. Muchas veces, hermano, estamos así como iglesia. Vemos la necesidad de la gente, vemos la necesidad del vecino de la esquina, vemos la necesidad de aquel mendigo, de aquella persona que está desamparada, y no somos capaces de acercarnos a esa persona y decirle: oiga, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está ocurriendo? ¿En algo le puedo ayudar? Sí, tengo un problema, pero ¿cuál problema tendrá? Pero si tiene un carro bueno, tiene una casa buena, pero él va a decir: es que tengo el problema que tengo es mi casa, y es que estoy decepcionado, me quiero quitar la vida. Y entonces usted le va a hablar y le va a decir: mira, si tienes problema en tu matrimonio y se está quemando por un incendio, acude a Cristo, porque Cristo es bueno para apagar los incendios. Amén. Y si le predicamos de Cristo, esa persona va a recibir lo que su alma necesita. A su nombre. ¿Sabe cuando una persona sale a evangelizar a las calles? ¿Sabe cuando una persona sale a evangelizar a las casas? ¿Sabe cuando una persona sale a evangelizar a los parques? ¿Sabe cuando una persona le predica a la gente, hermano? Ahí cuando va en el taxi, en el bus, donde quiera que vaya. ¿Sabe cuando la gente se mueve a predicar y hablar de Cristo a la gente con la que camina, hermano? Cuando en su corazón hay mucha compasión. Amén. Hermanos, si no hay compasión, no nos interesa en nada lo que esté pasando la persona que está a mi lado. Amén, iglesia. A su nombre. Cierta oportunidad escuchaba lo que un predicador, si mal no recuerdo, Charles Spurgeon, dijo algo importante y dijo que el que no predica el evangelio, lo más probable es que nunca se convirtió. Amén. Si no predicamos el evangelio, lo más probable es que nunca nos hemos convertido. Y si un día conocimos a Cristo, entonces si no estamos predicando la palabra es porque nos hemos enfriado. Y lo que estamos haciendo simplemente es sobreviviendo. Amén, iglesia. Hermano, si no hay compasión en nuestro corazón, es el momento de decirle: Señor, pon compasión en mi corazón para ir donde está la necesidad. No hablo de ir donde está la necesidad para que la gente me vea. No hablo de ir donde está la necesidad para que la gente me aplauda. No, porque cualquiera puede hacer eso. Hablo de esa compasión que hay en el corazón, de poder extender la mano, así no esté la radio ni la televisión. Entonces yo lo que hago simplemente es ayudarle, porque sé que esa persona tiene necesidad, y así como él está necesitado, un día yo también lo estuve. Y sé que así como él está necesitado, en algún momento nosotros vamos a pasar alguna necesidad.
Y la Biblia dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, en el hospital y me fuiste a ver. Y en el día del juicio dice que muchos le dirán: Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento en la cárcel. Y Jesús dirá: por cuanto le hiciste esto a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Amén, iglesia. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir: Señor, dame más compasión? Quiero compasión por los perdidos. Que esa compasión me lleve a predicar la palabra. La Biblia dice que Jesús miró las multitudes y fue movido a compasión. Y fue y sanó a los enfermos. Les predicó la palabra. Y no solamente eso, habían como 5,000 almas que no tenían que comer. Y Jesús multiplicó los peces y se multiplicaron y les dio de comer. No solamente les suplió la necesidad espiritual, sino la necesidad física, iglesia. Amén. A su nombre. Y vamos avanzando. El tercer error. Vamos a leer el versículo 7 de San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 7 al 9 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sabe lo que pasó, mi hermano, aquí? Y lo que muchas veces tenemos en mente, hermano. El tercer error son los prejuicios. Y esto va asociado también con la falta de compasión. Muchas veces tenemos prejuicios, o sea, un pensamiento preconcebido que va en contra de algo, de alguien. Una barrera que se forma y que no me permite acercarme a esa persona. Jesús tuvo que vencer algunos prejuicios. En la vida terrenal, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él venció prejuicios sociales, prejuicios raciales y prejuicios religiosos. Y con esta mujer se encontraba, con esta mujer que era samaritana, y tuvo que vencer un prejuicio religioso. Tome en cuenta que la Biblia dice aquí que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Amén. Y tenía que ver con la religión. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí? El problema era de que Dios había hablado al pueblo de Israel que no se allegara a las mujeres o a los hombres de otros pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y resulta que muchos judíos o mucha gente del pueblo de Israel se allegó, se unió y formó hogares, familias y tuvieron hijos con gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces de ahí salieron los samaritanos. Los samaritanos es una mezcla de judío con gentil. Y por esa razón los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Jesús venció prejuicios sociales. ¿Y qué es vencer un prejuicio social, mi hermano? ¿Sabe lo que significa vencer un prejuicio social? Significa que a ti y a mí, hermano, no nos importa si esa persona es un drogadicto. Vencer un prejuicio social significa que a mí no me interesa si esa persona es prostituta, si es homosexual, si es sicario, si es una persona delincuente. A mí no me interesa lo que esa persona esté haciendo. Lo que a mí me interesa es que esa persona conozca a Cristo, que tenga un encuentro con el Rey de Gloria y que su vida sea cambiada. Amén. Ay, es que no le predico porque el sicario me vaya a hacer daño. Es que no le predico porque esta mujer ha estado en esta vida del ambiente y no quiero contaminarme. ¿Qué es eso, hermano? Es que no le predico a los homosexuales porque vayan a salir con cosas raras. Hermano, ¿dónde está la compasión? Tira al suelo esos prejuicios.
que no nos dejan hablarle a la gente del Cristo vivo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la palabra, y por eso lo condenaban, lo acusaban y lo apuntaban con el dedo a Jesús, porque Jesús andaba con rameras, andaba con prostitutas, andaba con ladrones, andaba con borrachos, andaba con delincuentes. Y hermano, la gente lo criticaba por eso, pero Jesús no vino, hermano, por los justos. Él vino por los enfermos. Él vino a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y muchas veces no andamos con personas que andan en cosas raras, en cosas malas, en la delincuencia y cosas así. No nos acercamos a predicarles porque, ay, que vayan a decir la gente. Que vaya a decir la gente. La gente puede pensar cualquier cosa, con tal que tú no practiques lo que ellos hacen. Y cuando tú y yo vayamos a predicarle a estas personas, hermano, tenemos que ir con esa convicción de que Dios puede hacer algo grande con esa persona. Amén, iglesia. Muchas veces, hermano, también tenemos prejuicios raciales. Y vencer un prejuicio racial, amén, significa, amén, que a ti y a mí no nos interesa, hermano, el color. La persona puede ser blanca, puede ser negra, amarilla, roja, verde, colorada, lo que sea, hermano. Eso no nos debe interesar, iglesia. Puede tener la barba como Bin Laden, puede tener los pelos parados de punta, puede andar vestido, hermano, con la ropa andrajosa, lo que sea. No tenemos que ser racistas. Puede ser cholo, mestizo, hermano. Esta persona puede ser un indio, puede, hermano, ser una persona que anda, quizás se ha vomitado, quizás se ha hecho la pipí, la popó y la pupú. Pudo haber hecho muchas cosas, hermano, pero puede tener un aspecto muy desagradable. Pero eso no por eso podemos rechazarlo. Más bien tenemos que acercarnos a Él y hablarles de Cristo. Pues esa persona lo que está esperando es una palabra que le diga de parte de Dios: Cristo te ama, porque hace mucho tiempo que alguien no se lo ha dicho. Hace mucho tiempo que no ha recibido una palabra de amor y de consuelo. Porque por causa de lo que es, ha recibido menosprecio, ha recibido rechazo, iglesia. Aló. ¿Usted algún rato ha abrazado a una persona que anda toda sucia y que anda oliendo, hermano, a muchos olores medios raros? ¿Usted se ha tenido esa experiencia de abrazar a esas personas así? Qué lindo, hermano, es hacer eso. Aunque quizás al olfato no sea agradable, pero para Dios eso es un olor fragante. Para Dios es algo grato, porque estamos demostrando que amamos a nuestro prójimo, iglesia. Amén. Y estamos demostrando que no nos interesa la condición de la gente. Amén, iglesia. A su nombre. Y Jesús también venció prejuicios religiosos. Y vencer un prejuicio religioso significa que a usted y a mí no nos debe interesar de qué religión es. Puede ser testigo de Jehová, puede ser católico, islam, budismo, del budismo, puede ser del judaísmo, hasta puede ser satánico, porque hasta el satanismo lo consideran hoy en día una religión, hermano. Eso no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar, iglesia, es de que la persona tiene que saber que la religión no nos salva, sino que el que aquí salva se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Hay muchas religiones que dicen que es a través de la religión que se llega a la salvación. No, es a través de Cristo. Hermano, no es a través ni de María, ni de Susana, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo. La Biblia dice que el Señor ha constituido un Salvador y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Y eso es lo que muchas religiones necesitan considerar y guardar en su corazón. Hermano, si la salvación fuera a través de Pablo, entonces aquí estaría predicando de Pablo.
Si la salvación fuera a través de María, estuviera predicando de María. Si fuera de José, pues de José predicaría. Pero yo he leído la Biblia, hermano, y muchas veces por ignorancia, porque otra persona lo dice, yo lo repito como lorito y digo, bueno, la salvación era porque mis padres me enseñaron, padres que nunca leyeron la Biblia, ni siquiera se leyeron el primer capítulo, lamentablemente, del Génesis. Pero cuando usted y yo conocemos la Biblia, conocemos la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Y ahora que hemos sido libres por la verdad, adoramos y exaltamos al Rey de Gloria. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Hermanos, debemos de vencer cualquier tipo de prejuicio, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Amén, iglesia. Amén. Ninguna religión salva. El hecho de yo ser pastor en esta iglesia a mí no me salva, hermano. A mí no me salva sentarme. Está bien que nos sentemos aquí, gloria a Dios, congregue, venga a escuchar la palabra, pero la religión a mí no me salva. El ser a mi pastor no me salva, hermano. Y yo estoy completamente seguro de eso, porque el ser pastor no me salva, el ser hermanito no me salva. A mí me salva el tener una buena relación con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, entonces eso va a marcar la diferencia. Amén. Y vaya por favor San Juan capítulo 4, versículo 10. Y dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. ¿Sabe otro error que cometemos, hermano? Que a veces nos falta ingenio para predicar. ¿Sabe qué hizo Jesús? Él empezó una prédica solamente hablando de agua. Le dijo, dame de beber, le dijo así. Y después empezó a hablarle del agua. Y le dijo, mira. El agua del pozo, en otras palabras, te va a saciar la sed por un ratito. Pero si tú me pedirías a mí agua de beber, yo te daría agua que salta para vida eterna. Entonces Jesús ya no le estaba hablando de un agua natural, sino una agua espiritual. Amén. De una agua espiritual. Hermano, Jesús nuestro Señor usó una conversación rutinaria para predicar, y su conversación solamente fue sobre el agua. Por tanto, debemos de aprovechar, hermano, cualquier oportunidad para predicar la palabra. Si vamos al mercado, aprovechemos la oportunidad para hablarle a alguien de Cristo. Si estamos en la parada de buses, en un taxi, en un parque, hermano, para compartir el evangelio de salvación, hermano. Pero debemos de pedirle al Señor que nos dé mucho ingenio para poder convertir cualquier conversación en una oportunidad para predicar. Y para predicar, hermano, debemos de empezar por lo natural y terminar por lo espiritual. Un día le prediqué a una joven y le prediqué de esta forma. Escuche bien. Empecé a preguntarle sobre su familia, empecé a preguntarle sobre su padre, sobre cómo se encontraba ella, cómo se sentía, como para entrar en confianza. Y después le hice la pregunta del millón. Y la pregunta fue: ¿usted se considera una persona buena? Y esta pregunta se la hago a usted, hermano y amigo que nos visita por primera, segunda, tercera, cuarta vez. ¿Usted se considera una persona buena? ¿Sabe lo que me contestó esta joven? Esta joven me dice, sí. Como quien dice, acordándose de lo malo que hizo, pero también de lo bueno. Y terminó diciendo, sí me considero una persona buena. Entonces yo le digo, bueno, entonces yo quiero descubrir si usted en realidad es una persona buena. Permítame hacerle 3 preguntas. Y me dijo, bueno, hágamelas. Y yo le pregunté la primera pregunta, y esta pregunta va para usted también. ¿A usted alguna vez ha mentido? Y me empezó a decir, bueno, sí he mentido. Entonces, si usted ha mentido, ¿en qué se convierte? Y me dijo, bueno, como que les cuesta soltar eso. Y yo le digo, en una men. Dije, men. Dijo, una mentirosa, sí, mentirosa. Entonces usted acaba de decir en esta hora que usted es una mentirosa. Bueno, sí. Entonces le pregunté, claro que no le dije en el mismo tono que lo estoy predicando ahora.
Pero después le pregunté y le dije, ¿y usted alguna vez ha robado? Robado, como que se puso a pensar a ver cuándo fue. Aunque sí sea algo pequeño, algo insignificante, un borrador, un lápiz, no sé, alguna moneda de pequeño valor. Me dijo, bueno, sí he robado. Entonces, si usted ha robado, ¿en qué se ha convertido? En una ladrona. Entonces sí, usted acaba de testificar que usted es una mentirosa y una ladrona. Entonces significa que usted no es buena. Amén. Y empecé a decirle, si hoy en esta hora usted llegara a morir, si usted en esta hora llegara a morir delante del trono de Dios, ¿usted qué sería? ¿Culpable o inocente? Y me dice, culpable. Y entonces le digo, mira, escúchame bien, otra cosa. Y yo le hago una pregunta, ¿sería justo que un mentiroso y un ladrón entraran al cielo? Me dice, no. Entonces, ¿qué es justo si hay un cielo y un infierno? ¿Qué sería lo justo para un mentiroso y un ladrón? El infierno, me dice. Y yo le hice otra pregunta, la pregunta del millón, y le dije, ¿y le preocupa esto? Ahora sí me preocupa. Ahora estoy preocupada. ¿Sabe, hermano? Mire, cuando usted está tranquilo, sanito, hermano, mientras nadie le diga que usted tiene una enfermedad, usted está tranquilo. Pero cuando le dice el doctor, usted tiene cáncer, usted tiene sida, usted tiene esta enfermedad, usted como que se empieza a preocupar. Ay, yo no me quiero morir. ¿Y ahora qué hago? Tengo que buscar una medicina. Deme, no sé, un jarabe, una pastilla, algo, porque no me quiero morir. Y esta joven se empezó a preocupar porque se dio cuenta de que por causa de ser mentirosa y ladrona, su lugar no estaba en el cielo, sino en el infierno. Y quizás usted me diga, pero pastor, yo no creo en esas cosas del infierno, yo no creo ni en el cielo, no creo ni en Dios. Pero supongamos que Dios existe, supongamos que existe cielo y infierno. ¿Dónde sería tu morada si llegaras a morir mintiendo, siendo un mentiroso y un ladrón? Pues sería el infierno. Pero como Dios no existe, pero yo los miro, hermano, a los ojos. Cuando me toca hablarle de esto, yo le aconsejo esto para que usted le diga, y le digo a usted que se encuentra aquí en este lugar, si usted dice que Dios no existe, la gente se escuda cuando dice, pues yo no creo en Dios, yo no creo en el cielo, en el infierno. Pero si existiera, estarías en graves problemas. Así que pensemos bien cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Amén, iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Dale alabanzas al Rey de Gloria. Amén. Lee el versículo 16 al 18. San Juan 4, 16, 18 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabe qué pasó, mi hermano, en este pasaje de la palabra? Aquí vemos otro error que muchas veces cometemos, que tenemos falta de tacto para poder llegar a la gente. Hermano, Jesús le llevó a la mujer ¿a qué? A comprender su condición de pecado, pero lo hizo de una manera sutil, amén, y con sabiduría. La confrontó con su pecado. ¿Y qué le dijo? En otras palabras, no le dijo, mira, tú eres una adúltera, una sinvergüenza que andas arrastrando con los hombres y por aquí más allá. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está tu marido? Dice, no tengo marido. ¿Verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. En otras palabras le estaba diciendo, tú andas en adulterio, andas en pecado. Eso fue lo que hice cuando le pregunté a la joven, ¿has mentido alguna vez? Y me dijo sí. La estaba confrontando con su pecado, pero de una forma sutil. ¿Alguna vez has robado? Sí. La confronté con la ley, con los 10 mandamientos. Y hay veces que les digo a las personas, a los varones, les digo, ¿alguna vez has cometido adulterio? No, dice, no, yo no he cometido adulterio, jamás. Pero la Biblia dice que si miras a una mujer con codicia,
Ya has adulterado en tu corazón y para Dios eres un adúltero. Entonces sí. ¿Quién no? Todos los hombres somos así. Bueno, ¿alguna vez matado? Eso sí que no. Yo no he matado ni las pulgas, las mato. Ahora voy a matar a una persona. Pero yo le digo, la Biblia dice, Jesús dijo que si uno se enoja con su prójimo es culpable de juicio. En otras palabras, es considerado como un asesino. ¿Estás resentido con alguien? ¿Te cuesta perdonar a alguien? ¿Estás enojado con alguien y hace rato que cuando lo ves como que lo masticas y no lo tragas? Hace rato que lo ves y como que te cambias a la otra vereda y haces como que se te caen las llaves. Uy, se me cayó las llaves, y te metes a la tienda y compras no sé qué cosa con tal de disimular. Y allá cuando ves por el espejo, lo ves que ya se fue por el otro lado y se te sale de la tienda y te vas. Si estamos actuando de esa forma, hermano, no hace falta matar a alguien con una pistola para ser un asesino. Y no hace falta matar a 10 personas para ser un asesino. Pero yo le digo, hermano, si estamos enojados con nuestro prójimo, si hay resentimiento en nuestro corazón, hermano, si hay falta de perdón en el corazón, para Dios somos como unos asesinos. Tan terrible es este pecado del resentimiento, del odio, la amargura, la falta de perdón, que Jesús dijo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Aló. Y si no tenemos el perdón de Dios, no tenemos nada, iglesia. Si no tenemos el perdón de Dios, no tenemos nada, iglesia. A su nombre. Y así como la mujer samaritana, confronté a aquella joven. Y después de confrontarle, le pregunté, ¿te preocupa esto? Me dijo, sí, me preocupa. ¿Cómo te consideras, inocente o culpable? Culpable, me dijo. Entonces yo le dije, mira, alguien pagó la culpa por ti. Hace más de 2000 años el Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Él murió, resucitó y hoy está a la diestra, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Aquel Jesús pagó tu culpa, pero para que tu culpa quede redimida es necesario que te arrepientas de tu pecado y pongas tu confianza en Él y empieces a creer en Él. Y le dije, ¿quieres que Jesús te libre de esa culpa totalmente? ¿Quieres que Jesús te salve? ¿Quieres que Jesús te libre del fuego eterno y del infierno? Y sabe lo que me dijo, sí. Ponte de pie entonces para hacer una oración. Y cuando ella oraba, hermano, yo siento, hermano, cuando una persona está aceptando a alguien de corazón. Porque cuando estaba haciendo la oración, hermano, empezó a quebrantarse. Empezaron a salir lágrimas por sus ojos, porque se dio cuenta de lo pecadora que era y sabía que por causa de ese pecado ella estaba en enemistad con Dios. Pero en ese momento ella estaba adquiriendo una amistad con el Rey de Gloria, se estaba reconciliando con Jesucristo. Eso le falta a mucha gente dentro de las iglesias y aún más afuera, hermano. Hay mucha necesidad. La gente necesita de Cristo. Hay que predicar la palabra, hay que predicar las buenas noticias. La gente quiere salvarse. Llevemos el mensaje de salvación. Las almas están necesitadas. La mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos al Padre que envíe más obreros. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Amén. Y vamos al otro error, sexto error, dice la falta de expectativa. 37, por favor, versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Cuando dice que llegue la siega, no habla de la siega de ojos, sino de la cosecha. Amén. No hay que interpretar mal, hermano. ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, para la cosecha. Los discípulos decían, faltan 4 meses para la cosecha. Y Jesús decía, no, dice, ahora hay que cosechar.
Muchas veces predicamos sin expectativas de ver resultados. Los campos están blancos para la cosecha. Es necesario que esperemos con expectativa que la gente se va a convertir, que al predicar la palabra va a conocer de Dios y le va a entregar su vida a Cristo. Porque a veces vamos a tocar la puerta. No sale, vámonos rápido. Vaya a salir con un palo y no vayan en la cabeza. Un día me invitaron a predicar, hermano, y me abrieron la puerta y empecé a predicar. Y cuando lo que empecé a predicar no le gustó a la señora, y no le estaba ofendiendo, estaba diciéndole a esa parejita que lo que tenían que hacer ellos, porque me decían que tenían problemas con la suegra, lo que tenían que hacer es ir a vivir a un lugar aparte, hermano. Y me agarró ese palo que tranca la puerta, un gruesote así, y me cogió. ¿Cómo que por aquí? Me iba a dar un palazo, hermano. Yo me paré así, levanté mi mano y bajó el palo y empecé a hablar, hermano. La señora terminó haciendo la oración y llorando, hermano. Y después me preguntó: ¿cómo se llama usted? Digo: me llamo Dani Vince. Ah, que usted es hijo de Otto Vince. Oiga, hasta parientes somos. Mira, mi pariente casi me da un palazo, hermano. Qué tremendo, hermano. Y mira, si me daba un palazo le tocaba pagar todos los gastos, hermano. Pero no podía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenía la protección del Señor en ese momento. Amén, iglesia. Y Dios tenía un propósito diferente, hermano. La que quería un palazo, más bien terminó haciendo la oración y llorando, porque se dio cuenta de lo malo que había hecho. Amén, iglesia. A su nombre. La Biblia dice y nos enseña que debemos de predicar con fe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la semilla de la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando predicamos la palabra de Dios, debemos de predicar con esa fe, con esa expectativa de que esa persona a quien le vamos a predicar va a terminar aceptando la salvación de Dios. Y ojo, no aceptando mi religión, porque no andamos predicando religión alguna, andamos predicando a Cristo. Amén, iglesia. Y si esa persona desea venir acá a la iglesia, al templo donde nos congregamos, gloria a Dios. Pero que el Señor le guíe a un buen lugar donde pueda ser instruida, pueda ser discipulada o discipulado, y pueda convertirse en un líder, y pueda también ser usado para la gloria de Dios, para que mucha gente conozca de Cristo. Amén. Y lea por favor el versículo 39 de San Juan capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabe lo que muchas veces cometemos un error y por eso no predicamos? Porque tenemos falta de proyección. Expectativa y proyección, porque no nos proyectamos. Decimos: bueno, predico la palabra y se acabó. ¿Sabe cuál debe ser nuestra proyección? Cuando predicamos a alguien, de que esa persona puede ser la próxima sierva o siervo de Dios que Dios vaya a usar tremendamente. Una mujer fue un instrumento para ganar a su comunidad. La samaritana, cuando tuvo un encuentro con Cristo y corrió a contárselo a los samaritanos, y le dijeron: pues acá hay un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Cristo? Y le contó a los hombres, a las personas: ahí vamos a ver quién es. Y cuando les llevó, Cristo les predicó, y todas esas almas le rindieron su vida al Señor. Hermano, unas 10 de esas mujeres quiero predicarle. Y unas 10 de esas mujeres, así como esta samaritana, necesitamos en la iglesia, para con estas 10 mujeres ir a predicar todo el cantón de Guaquilla y todas en aquellas ciudadelas 52 o 54 que me dicen que hay. Amén. Cada una de esas familias conozcan del Dios Todopoderoso y le entreguen su vida al Rey de Gloria. Amén. Pero a veces he pensado que por ahí hay algunas samaritanas y samaritanos como esta mujer que tienen el deseo de que otros conozcan de Cristo. ¿Dónde están esos samaritanos y esas samaritanas? Amén. No sé cuántos quieren predicar la palabra de Dios. Si algún rato le digo: vamos a predicar a tal lugar, ¿cuántos se animan y dicen: amén, heme aquí, envíame a mí? Solo 5, 6, 7,
20, 30. Aleluya. Ya estamos, hermano. Uno para cada ciudadela. Amén. Hermanos, debemos de predicar con proyección, teniendo la fe de que aquella persona se pueda convertir en el próximo Gigi Ávila de este tiempo. Amén, iglesia. Se pueda convertir en la próxima Kathryn Kuhlman de este tiempo, hermano. Se pueda convertir en el próximo Billy Graham de este tiempo, hermano. Que puedan ganar multitudes para la gloria del Señor. Amén. Toca al que está a tu lado y dile: tú puedes ser el próximo instrumento que el Señor quiere usar. Y creo que Dios va a usar tu boca. Y por tu boca vas a hablar palabras de sabiduría, palabras de ciencia y de consejo. Porque hay mucha gente sedienta afuera. Y Dios va a usarte como conducto, como instrumento, para que los sedientos sacien su sed con la palabra de justicia, que es la palabra del Rey de Gloria, la palabra del Dios viviente, la palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sabe, hermano? Estaba escuchando el testimonio de Jesús Adrián Romero y me impactó algo. Jesús Adrián Romero cuenta su testimonio. Usted sabe que él es un ministro de alabanza que canta, lo invitan por muchos lugares. Dice que en cierta oportunidad se encontraban en casa y tocaron a la puerta. Alguien sintió de Dios ir a las casas y tocar la puerta, invitarle a alguien a una campaña. Abrieron la puerta y un joven estaba parado ahí tocando la puerta. Y preguntaron que qué quería. Él quería predicarle la palabra, invitarles a una campaña que se iba a realizar. La mamá de Jesús Adrián Romero estaba enferma. Se dice que tenía cáncer. Y por causa de su enfermedad y de su necesidad, ellos fueron a aquella campaña. Y en aquella campaña, hermano, algo aconteció. Algo glorioso y poderoso empezó a ocurrir. Aquella mujer estaba con cáncer y de repente ya no tenía cáncer, porque la mano poderosa de Dios había descendido sobre esa vida para sanarla y restaurarla. Amén. Y cuando aquella mujer, la madre de Jesús Adrián Romero, recibió la sanidad, dice que él, juntamente con sus hermanos, le entregaron su vida a Cristo. Si ese joven no se hubiera atrevido a golpear la puerta e ir a invitar a la gente de esa casa, quizás Jesús Adrián Romero no fuera el instrumento que hoy en día es, que canta las alabanzas, que ministra alabanza, hermano, por muchos lugares. Aparte de eso, él es pastor, porque predica la palabra en una iglesia en los Estados Unidos. Amén. Pero hubo alguien que se atrevió a predicar. Y quizás nunca se imaginó que uno de esos jóvenes que se encontraban viviendo en esa casa, un día al pasar los años, iba a ser un instrumento para que mucha gente conozca la verdad del Evangelio. Amén, mi hermano. Toque al que esté a su lado una vez más, dígale: tú vas a ser el próximo. Dile: tú vas a ser el próximo. Ay, ni te imaginas lo que el Señor va a hacer con tu vida. Aleluya. Porque los muertos van a levantarse, los enfermos van a ser sanados, los cautivos van a ser liberados, multitud de gente va a venir a los pies de Cristo, porque Dios de toda gloria va a poner una palabra en tu boca, y esa palabra va a venir como el rema de Dios, que va a tocar los corazones y va a ministrar las vidas. Amén. Y otro testimonio que me impactó mucho fue el de Billy Graham. Billy Graham, resulta que lo invita a un empleado de la hacienda de los Graham. Lo invitan a Billy Graham a una campaña en una iglesia. Y fue allá. Y el predicador estaba predicando, estaba compartiendo la palabra. Y la palabra empezó a ministrarlo. Algo acá empezó a tocarlo. Y cuando aquel predicador hizo el llamado, Billy Graham le entregó su vida a Cristo. Y desde ese día, hermano, nadie se imaginó que un día Billy Graham iba a ser un instrumento tremendo. Él ha ganado muchas almas para Cristo. Se han llenado estadios cuando Billy Graham ha predicado en los Estados Unidos. Es considerado uno de los mayores evangelistas de estos últimos tiempos, hermano. Y Dios lo ha usado tremendamente. Cuando estaba joven, él empezó a predicar y
y le dijeron, oye, tienes un buen timbre de voz, tienes una buena facilidad para hablar, vamos, te invitamos para que prediques aquí y prediques allá. Y pasando el tiempo, hermano, Dios le empezó a levantar al siervo y empezó a hacer grandes cosas con él. Hoy Billy Graham ya tiene 80 años y a la edad de los 80 años todavía sigue predicando. Amén. A su nombre. En conclusión, el evangelizar es nuestra responsabilidad. Corrijamos estos errores y veremos una gran cosecha para la gloria del Señor. Amén. Hermano, este tema que el Señor me dio, me puse en mi corazón predicarlo. No solamente es cuestión de predicarlo, sino también de hacer un llamado. Y Dios en esta noche quiere hacer un llamado a todos ustedes, hermano. Amén. Escuche bien. Aquí en la iglesia hay un ministerio de evangelismo. Y hoy Dios le va a hacer un llamado a todos aquellos que digan, heme aquí, envíame a mí. Sea adulto, sea joven, si tú quieres ser un instrumento de Dios, si quieres ser un instrumento para la gloria del Señor, hoy te invito a que tomes la decisión de servirle a Dios predicando el evangelio. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Amén. La mies es mucha. Levante sus manos ahí donde se encuentra, cierra sus ojos. Necesidad. Aleluya. Y pocos Gracias, Jesús. obreros al campo van. Aleluya. Bendito Señor. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. ¿No pueden decir, heme aquí, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, henos aquí.